todos se encuentran muy bien. Mi nombre es Cristian David Pulido Sichacá, aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo de software y perteneciente a la ficha 3235891 del SENA en formación virtual. A través de este video vamos a hacer un pequeño análisis del reglamento del aprendiz, analizando unos pequeños casos y así entendiendo cómo este reglamento nos afecta a cada uno de nosotros como aprendices y los compromisos que tenemos que llevar dentro de la institución. Bueno, vamos a proceder por solucionar los talleres. El taller número 1 nos habla de las inasistencias sin justificación y se nos expone el caso que se muestra en pantalla. Vamos a solucionar las preguntas de este taller. Para la pregunta número 1 nos vamos a referenciar al artículo 32, que son las faltas académicas. El literal B nos dice que una falta académica es ausentarse de las actividades de formación sin justificación durante 3 días consecutivos o 5 días discontinuos en un mismo trimestre o etapa. Para la pregunta número 2 nos vamos a referenciar a la normativa del artículo 19, parágrafo 2, que menciona que el aprendiz debe informar y justificar ante el instructor cualquier situación que le impida desarrollar sus actividades. En la pregunta número 3 vamos a referenciar el artículo 45 de sanciones académicas. El literal A dice que una de estas sanciones puede ser la cancelación de la matrícula por inasistencia injustificada según lo establecido en el artículo 32 del presente reglamento. También se puede aplicar el artículo 41, que sería un plan de mejoramiento como etapa previa a la cancelación. Ya para solucionar la pregunta número 4, diríamos que para evitar llegar a una situación de deserción, es fundamental mantener una comunicación constante y honesta con los instructores, especialmente si enfrenta dificultades personales o técnicas. También es importante organizar mi tiempo, cumplir con las entregas de tiempo y participar de los entornos virtuales y aprovechar los servicios de orientación y apoyo que nos ofrece el SENA y de los que se nos hablaron en inducción. Vamos con el taller número 2. El taller número 2 nos habla del plagio académico, con el caso que se nos presenta en pantalla. Vamos a solucionar las preguntas. Para la pregunta número 1, nos vamos a referenciar a las faltas académicas del artículo 32. El literal G nos habla que plagiar o presentar como propios trabajos, informes o actividades elaborados por otras personas en cualquier medio o formato es una falta académica. En la pregunta número 2 nos vamos a referenciar al artículo 41, que sería el plan de mejoramiento, también un artículo 45 que serían las sanciones académicas, donde el literal B nos dice que la asignación de calificación no aprobada en el resultado de aprendizaje en el que se presentó la falta, es decir, se califica como no aprobado aquel trabajo donde se presentó un plagio. Y en casos reiterativos o casos graves nos vamos a referenciar al artículo 46, que serían las sanciones disciplinarias hasta llegar a una posible cancelación de matrícula. Para la tercera pregunta, considero que el plagio académico afecta directamente a la formación ética y profesional del aprendiz porque implica apropiarse del esfuerzo ajeno y falsear el proceso de aprendizaje. A nivel ético, demuestra falta de honestidad y a largo plazo el aprendiz que plagia no adquiere realmente competencias requeridas y esto lo perjudica su desempeño profesional. Para la pregunta número 4, creo que para fomentar la autoría original se requiere crear una cultura de integridad académica desde el primer día. Esto se logra con un buen acompañamiento, promover un uso responsable de fuentes y aplicar estrategias pedagógicas que valoren el proceso de cada estudiante. Ahora, vamos con el taller número 3, que nos habla del uso inadecuado de medios digitales, con el caso que se presenta claramente en pantalla. Para la primera pregunta, nos vamos a referenciar al artículo 20, que son los deberes del aprendiz. El literal I nos dice que el hacer uso adecuado de los ambientes, recursos, medios, tecnologías y herramientas que la entidad pone a su disposición es un deber del aprendiz. También es un deber mantener relaciones respetuosas con los integrantes de la comunidad y también es un deber abstenerse de utilizar lenguaje ofensivo y discriminatorio. Para la segunda pregunta nos vamos a referenciar al artículo 46, que son las sanciones disciplinarias. Dependiendo de la gravedad, se puede aplicar el literal A, que es una amonestación verbal, literal B, compromiso escrito, cambio de comportamiento, literal C, suspensión temporal del ambiente de formación, y la literal D, que es la cancelación de la matrícula de residencias. Para la tercera pregunta, diría que el respeto a la comunicación digital implica interactuar con otros usando un lenguaje adecuado, sin insultos, sin burlas ni expresiones ofensivas. Significa escribir con cortesía y escuchar opiniones distintas y contribuir de forma positiva en los foros. Para la cuarta pregunta, diría que para expresar desacuerdos sin respetar a otros, puedo utilizar un lenguaje asertivo, puedo opinar con una previa empatía y solicitar la mediación del instructor sin que se conflictúa la situación. Ahora vamos con el taller número 4, que es la falta de actualización de datos y no revisar el correo. Para responder la primera pregunta nos vamos nuevamente a los deberes del aprendiz y el literal I del artículo 20 nos dice que actualizar permanentemente los datos de personales y de contactos es un deber del aprendiz. Para la segunda pregunta, diría que en modalidad virtual el contacto con el instructor es esencial para resolver dudas, recibir orientaciones, conocer cambios en la planificación y estar al tanto de las fechas clave. La comunicación constante permite anticiparse a cualquier dificultad y evita malentendidos. Para la tercera pregunta, como aprendiz virtual, es fundamental estar pendientes del correo, de la plataforma LMS, de los mensajes y las sesiones sincrónicas y de los foros, de los calendarios de clase y los anuncios del instructor. Para la cuarta pregunta vamos a referenciar el artículo 32, que son las faltas académicas. El literal B nos dice que ausentarse de las actividades de formación sin justificación es una falta académica y en consecuencia el artículo 45 nos habla de las sanciones académicas y podría llevarse a una cancelación de matrícula. Como último, vamos al taller número 5, que es el irrespeto a la comunidad educativa.
Para la primera pregunta, diría que el SENA promueve valores como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia y la honestidad, y todos orientados a fortalecer una sana convivencia entre todo el personal institucional, lo que nos indica una formación integral. En la segunda pregunta nos referenciamos al artículo 33, que son las faltas disciplinarias. Literal A nos dice que agredir, ofender o irrespetar de cualquier manera verbal, física o escrita a cualquier miembro de la comunidad es una falta disciplinaria. Literal D nos indica que inducir a otros aprendices en cumplir sus deberes o participar en conductas contrarias al reglamento también es una falta disciplinaria. Para la tercera pregunta, ¿qué acciones correctivas se pueden tomar ante este comportamiento? Nos referenciamos al artículo 46, que son las sanciones disciplinarias. Como lo comentaba anteriormente, va a una amonestación verbal, un compromiso escrito, una suspensión temporal del ambiente formal y finalmente una cancelación de la matrícula. Para la cuarta pregunta, yo diría que una forma constructiva de expresar una inconformidad es utilizar los canales formales que el SENA establece, como son comunicarse directamente con el instructor, presentar una situación al coordinador académico y por último, utilizar un conducto regular institucional que podría ser presentar una PQR.